Y el día de hoy, como acordamos, se va a dar a conocer a detalle lo que significaron todas las reformas antipopulares contrarias al interés público, desde luego afectando la economía popular en materia de la industria eléctrica, desde que Salinas modificó una ley secundaria para permitir que empresas particulares, nacionales y extranjeras, iniciaran la comercialización de la energía eléctrica, porque antes de Salinas, la Comisión Federal de Electricidad era la encargada de la generación de la energía, de la distribución de la energía. No había problema, pero en el marco de la política neoliberal, no olvidemos que neoliberalismo en México es sinónimo de corrupción, se inició la privatización de la industria eléctrica. Y esto se fue profundizando al grado de que las empresas particulares, sobre todo extranjeras, lograron contratos jugosísimos, hicieron negocios a costa de los mexicanos, porque se incrementaron los precios de la luz. Ya hemos hablado de que llegaron al colmo de contratar estas empresas extranjeras a funcionarios del gobierno federal. Se llevaron a trabajar a la secretaria de Energía, se llevaron al Consejo de Administración de Iberdrola, al expresidente Calderón, algo nunca visto en el mundo. Entonces, ahora estamos poniendo orden y ya no queremos que sigan robando, para decirlo de manera clara, y ellos no quieren dejar de robar. Y ese es el asunto, esa es la cuestión, ese es el tema. Se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la Comisión Federal de Electricidad genera energía con combustibles contaminantes, que ellos son la modernidad, son muy cuidadosos del medio ambiente, les preocupa bastante el medio ambiente. Entonces, todo esto pues es una simulación, es un disfraz. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión? De que por todas esas modificaciones que se hicieron a la Constitución, a las leyes,
Aquí abro un paréntesis para recordarles que cuando se aprobó la reforma energética repartieron sobornos a legisladores. Y es un asunto que está en manos de la Fiscalía. Cierro el paréntesis. La esencia es de que las grandes corporaciones empresariales y las cadenas comerciales pagan tarifas más bajas que lo que pagan los consumidores por el consumo en los hogares. Esa es la esencia de todo. Y consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer, que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones empresariales o comerciales. Entonces, como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros en este y en otros asuntos, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear, veían a México como antes, como tierra de conquista. Entonces, les ofrecemos disculpa, pero no vamos a permitir que sigan saqueando. Y ojalá y nos comprendan. Lo mismo al Reforma, al Universal, a todos estos medios, incluso al New York Times, les ofrecemos disculpa, porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética y han olvidado de que los medios de información deben de estar lo más cerca que se pueda a los ciudadanos y a la verdad, y lo más distante que sea posible del poder político y del poder económico. Ese es el periodismo. En este caso no es así. Todos en contra de nosotros, pero no nos vamos a mover porque nos convertiríamos en cómplices de la corrupción, seríamos encubridores, y nosotros llegamos al gobierno para acabar con la corrupción, porque es el cáncer que destruye a nuestro país. Lo he dicho
varias veces y lo repito, esa es la peste funesta, peor que la pandemia. Estamos convencidos de que es el principal problema de México, la corrupción. No vamos, por eso, a dar ni un paso atrás. Si seguimos combatiendo la corrupción, va a salir adelante el país. De eso depende, de acabar con la corrupción. Aquí vuelvo a decir lo que comentaba desde hace muchos años. En la campaña decía yo, quieren que les diga en poco tiempo, yo que no hablo de corrido, quieren que les diga en lo que tardo parado en un solo pie, ¿cuál es nuestro plan? Acabar con la corrupción. Eso es todo. Entonces, vamos a explicar ahora, le pedimos al director de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos, que den una explicación a todos los ciudadanos, porque esto no lo sabía la gente, como los medios de comunicación estaban cooptados, para decirlo de manera elegante. El pueblo no sabía de todos estos enjuagues, desconocía muchas cosas, porque era nada más la versión del poder, no había otra opinión, tenían el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no es así, afortunadamente. Ahora se garantiza el derecho a la información y se cuenta con las redes sociales, benditas redes sociales. Yo recuerdo que cuando nos hicieron un fraude, creo que fue cuando la campaña del 12, el editorial del País fue Obrador, un lastre. Ya para entonces ya existían las redes sociales y me dio tiempo de contestar. A ver si buscas lo que contesté en ese entonces. En el Twitter, en una de estas está. Pero ya de inmediato me pude defender. Antes no había posibilidad, porque se lanzaban, calumniaban, difamaban, agredían, linchaban políticamente y no había manera de defendernos. Esto lo repito y lo repito porque se ve como una situación normal el que ahora se tenga el Face, el Twitter, las redes sociales. A lo mejor para los jóvenes, pues sí, porque les toca a ellos, ¿no?, utilizar estos instrumentos, pero antes no había nada. Entonces, era lo que decían los periódicos, lo que decían los comentaristas de radio,
que proliferaban, bueno, todavía, la televisión. Fue como en el 12. ¿Y si lo encuentran? ¿Y no lo tienen? El Twitter. A ver si. Fue después de la elección. Sí, que de manera oportunista, ¿no? Para quedar bien con Peña y seguir con los negocios. Porque acuérdense que con el presidente Calderón, además de Iberdrola, la empresa favorita era Repsol. Bueno, se le vendieron hasta acciones a precios bajos, acciones de Pemex a Repsol. Imagínense que se vende una acción a 100 pesos y a los 3 meses esa acción ya vale 200. De ese tipo de negocios con Repsol, que era la empresa predilecta. La compra de gas, la entrega del contrato para extraer gas en Burgos, que fue un rotundo fracaso, pero sacaron muchísimo dinero. Y luego, ya con el presidente Peña, otra de las empresas predilectas era la que ganaba todas las OHL. Pero ya mientras buscan, es que es muy importante el papel de los medios como defensores de estas corporaciones que se dedican a sobornar a funcionarios de distintas formas y a saquear, porque no es hacer negocios, es robar a manos llenas.